Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El destino de dos corazones. En los estudios donde se grababa la serie Emanet, dos jóvenes actores compartían largas jornadas de trabajo. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu habían conquistado al público con la química de sus personajes, Yaman y Seher. Pero esta historia es una ficción romántica inspirada en ellos. Una tarde de otoño, después de terminar una escena especialmente emotiva, Halil se quedó observando el atardecer desde el set. Sila se acercó con una taza de café y una sonrisa tímida. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En cómo algunas personas llegan a tu vida cuando menos lo esperas, respondió él. Sila sintió que su corazón latía más rápido. Durante meses habían compartido risas, desafíos y sueños. Poco a poco, una amistad profunda había comenzado a transformarse en algo más especial. Los días pasaron y cada conversación se volvía más significativa. Hablaban de sus metas, de sus miedos y de los lugares que soñaban visitar. Descubrieron que, más allá de las cámaras y los guiones, compartían una conexión única. Una noche, después de una larga jornada de grabación, caminaron juntos por las calles iluminadas de Estambul. El viento suave del Bósforo acompañaba sus pasos. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería?, preguntó Sila. Halil la miró a los ojos y sonrió. Que este momento nunca termine. El silencio que siguió fue más hermoso que cualquier palabra. Bajo las luces de la ciudad, ambos comprendieron que el destino había escrito una historia diferente para ellos, una historia llena de esperanza, confianza y sentimientos sinceros. Y mientras las estrellas brillaban sobre el cielo de Estambul, dos corazones descubrieron que el amor más bonito suele comenzar con una simple amistad. Un amor escrito por el destino. La siguiente historia es una obra de ficción inspirada en figuras públicas. En una luminosa mañana de primavera en Estambul, Sila Turkoglu y Halil İbrahim Ceyhan coincidieron en un evento benéfico. Aunque se conocían desde hacía tiempo, aquella reunión tuvo algo diferente. Entre sonrisas y conversaciones sinceras descubrieron una conexión especial que nunca antes habían notado. Con el paso de las semanas comenzaron a verse con más frecuencia. Paseaban por las calles históricas de la ciudad, compartían largas charlas junto al Bósforo y hablaban de sus sueños, sus metas y todo aquello que los inspiraba. Halil admiraba la dulzura y la determinación de Sila. Ella, por su parte, apreciaba la nobleza y la sensibilidad que él ocultaba detrás de su apariencia tranquila. Cada encuentro fortalecía un vínculo que crecía de manera natural. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde una colina con vistas a Estambul, el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados. El momento parecía sacado de una película romántica. Hay algo que quiero decirte, dijo Halil con una sonrisa nerviosa. Sila lo miró con curiosidad. ¿Qué sucede?,
Desde que empezamos a pasar tiempo juntos cada día tiene más sentido para mí. Sila sintió como su corazón se aceleraba. Sus ojos brillaron mientras una suave sonrisa aparecía en su rostro. Yo siento exactamente lo mismo. El viento acarició sus rostros mientras permanecían en silencio, disfrutando de aquel instante perfecto. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que estaban comenzando un nuevo capítulo lleno de ilusión, confianza y cariño. Desde entonces compartieron innumerables aventuras, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos cada éxito. Porque a veces el amor no llega de forma inesperada, simplemente encuentra el momento adecuado para florecer. Y así, bajo el cielo estrellado de Estambul comenzó una historia que parecía escrita por el propio destino. El susurro del corazón. Esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas. Una noche tranquila en Estambul, las luces de la ciudad se reflejaban sobre las aguas del Bósforo. Sila Turkoglu caminaba sola después de una larga jornada de trabajo, disfrutando de la brisa fresca que llegaba del mar. Sin imaginarlo, se encontró con Jalil Ibrahim Ceyhan, quien también había decidido dar un paseo para despejar la mente. «Qué coincidencia encontrarte aquí», dijo Jalil con una sonrisa. «Parece que Estambul quería reunirnos esta noche», respondió Sila entre risas. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en horas de charla. Hablaron de sus sueños, de los desafíos de la vida y de los pequeños momentos que les hacían felices. Cada palabra acercaba más sus corazones. Con el paso de los días comenzaron a compartir más tiempo juntos. Visitaban cafeterías escondidas en las calles antiguas, contemplaban los atardeceres y descubrían rincones mágicos de la ciudad que nunca habían visto antes. Una tarde, mientras observaban el cielo teñido de naranja y rosa, Jalil tomó suavemente la mano de Sila. «Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo». Sila lo miró con emoción. «Te escucho. Cuando estoy contigo todo parece más sencillo. Tu sonrisa ilumina incluso mis días más difíciles». Los ojos de Sila brillaron. «Y tú has logrado que mi corazón vuelva a creer en los momentos especiales». En aquel instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de las olas y el viento fueron los únicos testigos de una promesa silenciosa: caminar juntos sin importar lo que el futuro les deparara. Desde entonces cada amanecer se convirtió en una nueva aventura. Porque cuando dos almas se encuentran en el momento adecuado, el destino escribe historias que permanecen para siempre en el corazón. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.